Nuestra película comienza con la policía capturando a Ken. Nos enteramos de que Ken ya estaba bajo custodia y había solicitado permiso al director de la prisión para visitar a su madre enferma. De hecho, lo llevan al hospital para ver cómo está. Cuando llega, esposado, se encuentra con el médico y pregunta por el estado de su madre. Pero ella le dice que ha fallecido. Él pide verla, y después de despedirse, los guardias lo escoltan de vuelta a la prisión. En el ascensor, Ken logra someter a los guardias, y nadie puede detenerlo mientras escapa. Ken sigue corriendo hasta que llega a un bar, donde dos guardias están parados afuera. Los derriba y entra, encontrándose con una chica llamada Vice, que trabaja allí. Cuando se presenta, ella le dice que es la primera vez que lo ve por allí. Él le pide una bebida y toma asiento. En la mesa cercana, Verna y sus hombres están hablando de alguien llamado Lincoln. Nos enteramos de que Lincoln es el hermano de Ken, y uno de los hombres de Verna explica que estaban distribuyendo drogas con un amigo llamado Rock. Cuando Rock sintió que alguien los vigilaba, atacó, pero el tipo le cortó la mano a Rock y escapó. Anna, la compañera de Rock, intentó atrapar al tipo pero falló. Cuando regresó a donde estaba Rock, lo encontró muerto y con la mano cercenada desaparecida. Ken escucha y se ríe de la historia de Tom, lo cual enfurece a Tom, quien entonces demanda saber quién es él. Basse le dice que ella no sabe, y Ken revela que es amigo de Lincoln. Le dicen que termine su bebida y se vaya, pero Ken sigue escuchando su conversación. Le dice a Verna que él estuvo allí y explica cómo Tom huyó y dejó las drogas cuando el hombre cortó la mano de Rock. Tom, ahora furioso, llama a los guardias para echar a Ken, pero Ken saca su pistola y los detiene, preguntándoles dónde está Lincoln. En ese momento, el asistente de Lincoln, Hal, entra y, al ver a Ken, le dice a Verna y a sus hombres que es el hermano de Lincoln. Luego, Hal describe a Ken como un fracaso que no pudo completar ninguna tarea que se le asignó. Ken pierde los estribos, le dispara a uno de los hombres de Verna en la pierna y ordena a todos que pongan sus teléfonos en el suelo. Hal le pregunta a Tom si mató a Rock y le cortó la mano, pero Tom lo niega. Entonces Ken revela una bolsa que pertenecía a Rock, admitiendo que fue él quien lo mató. Ken le pide a Hal que llame a Lincoln e informe de la muerte de Rock, pidiéndole que venga al bar de inmediato. Cuando Hal le pregunta a Ken sobre las cicatrices en su cara, Ken explica que Lincoln es el culpable y recuerda una vez cuando fue a Lincoln, pidiéndole dinero para abrir un gimnasio. Lincoln se negó porque había apostado por Ken en una pelea de boxeo. Pero Ken perdió, y también perdieron su dinero. Ken pide dinero de nuevo, y Lincoln acepta dárselo a cambio de completar una misión. Lincoln lo envía a Hal para obtener detalles. Y cuando Ken llega, Hal le dice que una mujer vendrá a la oficina pronto a recoger un bolso azul e instruye a Ken que se lo robe después de que ella se marche. Ken pregunta por qué quieren robar el bolso, y Hal explica que la empresa de su hermano da préstamos a la gente y, después de que toman el dinero y se van, envía a personas a robarles, devolviendo el dinero a la empresa. De esta manera, las personas se ven obligadas a devolver el dinero. Ken lleva a cabo la misión, pero finalmente es atrapado y enviado a prisión. Después de ir a prisión, Cain se encontró con el líder de una pandilla y se peleó con él. A pesar del tamaño masivo del líder, Cain logró resistir después de una lucha brutal, aunque fue apuñalado en el estómago por uno de los hombres del líder. A pesar de la lesión, Cain venció al hombre y le quitó el cuchillo. En ese momento, toda la pandilla lo atacó. Debido a este incidente, su condena se extendió y fue colocado en confinamiento solitario. Durante este tiempo, Cain aprovechó el aislamiento para entrenarse y aumentar su fuerza, preparándose para defenderse una vez que fuera liberado. Cuando finalmente salió de aislamiento, un miembro de una pandilla intentó atacarlo, pero Cain lo golpeó primero. Esto llevó a los otros prisioneros a unirse. Sin embargo, Cain pudo derrotarlos a todos, defendiéndose uno por uno hasta que nadie se atrevió a enfrentarse a él. Un día, Cain le preguntó a un compañero de celda por qué lo estaban atacando, y él le respondió que había sido su propio hermano, Link, quien los había enviado a matarlo. Cain no podía entender por qué su hermano lo traicionaría, pero estaba lleno de amargura. En otro incidente, mientras Cain estaba comiendo en la prisión, un grupo de reclusos lo emboscó con la intención de matarlo. Cain los enfrentó, incluso arrojando a uno de ellos a través de una mesa y rompiéndola. Un hombre vino por detrás y lo sujetó para que los otros lo golpearan, pero él logró liberarse y enfrentarlos. En medio de la pelea, alguien le arrojó ácido en la cara, dejándolo gravemente quemado. Los guardias intervinieron rápidamente para detener la pelea y llevaron a Cain para recibir tratamiento médico, pero el alcaide decidió aumentar su castigo y lo puso en confinamiento solitario nuevamente por un mes. Durante su aislamiento, Cain continuó su entrenamiento, y cuando fue liberado, fue atacado por otro grupo de prisioneros. No tuvo más opción que luchar contra ellos,
y destrozó a cualquiera que se le acercara. Incluso cuando lo apuñalaron en el estómago de nuevo, no mostró signos de debilidad. Su sentencia fue extendida por otros 6 meses, y cada vez que salía de aislamiento, terminaba en peleas que lo enviaban de vuelta por periodos aún más largos. Un día, su madre vino a visitarlo a la prisión. Cuando la vio, preguntó por su hermano, Link, pero ella le dijo que Link no había podido visitarlo. Luego le reveló que le habían diagnosticado cáncer, lo cual aumentó su dolor. No quería contarles sobre los repetidos intentos de Link de matarlo en prisión, ya que Link era quien la apoyaba financieramente. Kane quería evitar cualquier conflicto que pudiera empeorar aún más su condición. Temía que su salud pudiera deteriorarse aún más. Después de enterarse de la muerte de su madre, Cain solicitó una visita a ella, pero en su lugar, decidió escapar de la prisión. Mató a los guardias que lo mantenían y se escapó, decidido a vengarse de todos los que le habían hecho daño. La historia retrocede al día en que Cain escuchó la conversación de su hermano Link con alguien. Planeaban tomar dinero de cierta mujer y decidieron robar su bolsa azul. En la escena, vemos a Cain robar la bolsa y correr, con la mujer persiguiéndolo hasta que es atropellada por un coche y muere instantáneamente. No pudo soportar el shock, así que simplemente se quedó allí, mirando su cuerpo hasta que llegó la policía y lo arrestó. Esa fue la primera vez que había matado. Más tarde, lo llevaron a la comisaría de policía, donde conoció al detective Hale, quien comenzó a interrogarlo. Durante el interrogatorio, el detective le dijo que la mujer que había matado tenía hijos pequeños y que debido a sus acciones, 2 niños habían quedado huérfanos. El detective también reveló que sabía que fue su hermano quien le había pedido hacerlo, y le dijo que su hermano había matado a muchas personas, siendo esta mujer una de ellas. El detective le ofreció una salida de la cárcel si confesaba contra su hermano, pero le advirtió que si se negaba, asumiría toda la responsabilidad, iría a prisión e incluso podría enfrentar la pena de muerte. Le aseguró que su hermano no lo ayudaría si lo encarcelaban, pero Cain insistió en que no diría una palabra a menos que su abogado estuviera presente. Luego, el detective Hale ordenó a su asistente que pusiera a Cain en una celda de detención hasta que llegara el abogado. Una vez que el asistente lo llevó a la celda, comenzó a golpear a Cain, tratando de forzarlo a confesar contra su hermano hasta que perdió el conocimiento. La historia luego se traslada a un bar, donde Cain se entera de que su hermano Lincoln ha llegado con un gran grupo de hombres. Cuando Lincoln ve a Cain, se enfurece muchísimo. Cain sostiene su pistola firme y advierte que disparará a cualquiera que se mueva. Luego exige que todos dejen sus teléfonos. Lincoln ordena a sus hombres que bajen las armas y dejen sus teléfonos en el suelo. En este punto, Cain ya ha golpeado a uno de los hombres de Lincoln, y cuando Lincoln mira, se da cuenta de que el hombre está muerto. Cain le dice que él fue quien lo mató y admite que también mató a su amigo, Rock, e incluso le cortó la mano. Lincoln intenta calmar a su hermano, instándole a pensar racionalmente para que no se haga daño. Cain, sin embargo, responde diciéndole que fue a prisión por su culpa y revela que había sido el blanco de múltiples intentos de asesinato allí. Luego acusa a su hermano de intentar matarlo en prisión. Cain le muestra a Lincoln las heridas que sufrió en prisión y le dice que se negó a testificar contra él, lo cual habría enviado a su hermano a prisión y lo habría liberado a él mismo. Sin embargo, su hermano no lo ayudó, no le envió un abogado, e incluso pagó $50,000 a una pandilla en la prisión para que lo matara. Más tarde, Cain explica que Evans le dijo que Cain había testificado en su contra en el tribunal, afirmando que él era responsable de todos los crímenes. Esta traición llevó a Lincoln a intentar matarlo, pero Cain insistió en que Evans estaba mintiendo. Nos enteramos de que después de ser liberado, Cain fue a ver a Evans para averiguar por qué su hermano había testificado en su contra. Quería que su hermano lo matara por remordimiento. Cuando Evans intentó matar a Cain con un martillo, Cain se defendió, le quitó el martillo y lo golpeó en la cabeza hasta matarlo. Luego, Cain le dijo que después de salir de la prisión, mató al oficial que lo torturó. Lincoln le preguntó cómo se había acostumbrado tanto a matar, a lo que Cain respondió que la prisión lo había convertido en un monstruo. También le dijo que su madre había muerto en el hospital y que se había enterado por las enfermeras de que nadie la había visitado, mientras Lincoln explicaba que su exceso de trabajo le había impedido visitarla. Finalmente, Cain admitió ante su hermano que ambos eran responsables de muchas muertes, la primera siendo la mujer al que le había quitado la bolsa. Reveló que las personas que Lincoln mató le debían dinero, y que Lincoln las estaba matando por esa razón. La discusión se volvió acalorada, enfureciendo a Cain lo suficiente como para que terminara matando a su hermano. Después de la muerte de su hermano, Cain se sintió profundamente perturbado, sabiendo que había matado a su amigo y asistente.
Los demás alrededor intentaron abalanzarse sobre Caín, pero él les advirtió que mataría a cualquiera que se moviera, así que todos se congelaron de miedo. Después de salir de la prisión, Ken fue al contador que solía trabajar con su hermano y le pidió que abriera la cuenta de su hermano para poder averiguar cuánto dinero tenía. Lo amenazó, diciendo que lo mataría si no lo hacía. El contador, temiendo por su familia, cumplió y abrió la cuenta, informando a Ken que su hermano tenía $2 millones. Ken explicó que el dinero había sido transferido a 150 cuentas bancarias, que pertenecían a familias que Lincoln había matado. Cuando Ken le pidió al investigador permiso para visitar a su madre, el investigador le pidió información sobre su hermano. Ken proporcionó esa información para salir de la cárcel. Más tarde, Ken notó un sabor extraño en su bebida y le preguntó a Biz al respecto, dándose cuenta de que ella lo había envenenado para deshacerse de él. Tiró la taza al suelo y no terminó su bebida. Después de eso, les dijo a todos los presentes que solo quería estar solo con su hermano. La primera persona en intentar irse fue Tom, pero Lincoln lo detuvo, asegurándole que no se preocupara ya que la pistola solo tenía 10 balas, y era imposible matarlos a todos. En ese momento, Biz agarró una botella y golpeó a Ken en la cabeza, lo que hizo que todos lo atacaran, pero Ken logró defenderse. Intentaron golpearlo con palos y botellas, pero él agarró un palo y siguió golpeándolos, y nadie pudo detenerlo. Mientras Toon intentaba escapar, la pelea continuaba en el bar, sin que nadie pudiera detener a Ken hasta que uno de ellos lo atacó con un cuchillo. Sin embargo, Ken logró derribarlo y obtener el cuchillo. Entonces, Tom regresó a la escena con un arma para matar a Ken. Tan pronto como entró, disparó a Ken, pero accidentalmente alcanzó a uno de los suyos, sin que ninguna bala diera en Ken. Ken se lanzó contra ellos y los peleó hasta que se quedó sin balas. En ese momento, Tom lo atacó por detrás y le golpeó en la cabeza, pero Ken no se vio afectado. Agarró una botella y la rompió sobre Tom, derribándolo. Ken luego siguió peleando con los hombres de Lincoln hasta que no quedó ninguno de ellos. Lincoln solo estaba mirando lo que su hermano estaba haciendo. Después de que Ken terminó de matar a los hombres de Lincoln, le preguntó por qué había intentado matarlo en la cárcel. Lincoln explicó que su odio hacia Ken surgía del hecho de que todos lo amaban y respetaban, mientras que a Lincoln siempre lo veían como el problemático. Lincoln decidió que tenía que matar a Ken, así que agarró su pistola y la apuntó hacia Ken, intentando dispararle, solo para descubrir que la pistola estaba vacía. En ese momento, Biz le entregó un cuchillo para matar a su hermano. Luego Lincoln atacó a Ken e intentó apuñalarlo, lo que llevó a una pelea entre ellos. Pero Ken logró quitarle el cuchillo a su hermano y lo mató. Y así es como termina nuestra película. Si les gusta la película, no olviden dar like y suscribirse al canal.